Argentina, 23 de febrero de 2026. Hoy analizaremos la privatización y concesión de las principales rutas nacionales, la rebaja de tarifas en la vía navegable troncal, los curiosos registros de dominios de Internet y las millonarias compras estatales en tecnología y salud. Vale, vamos a desgranar todo esto, porque la magnitud de la reestructuración logística, económica y, bueno, hasta digital que se plantea en estas decisiones es realmente asombrosa. Totalmente. O sea, a mí me ha volado la cabeza ver el movimiento masivo que hay con las infraestructuras de transporte terrestre. Sí. Parece que el Estado ha tomado la decisión firme de soltar el volante por completo, digamos, y dejar que el sector privado asuma el control de las carreteras, ¿no? Así es. Es un giro de timón monumental, la verdad. Ya. Y para ponerle nombre, apellidos y, bueno, marco legal a esto, pues tenemos que fijarnos en la resolución 1742-2026 del Ministerio de Economía. Ajá. Lo que han lanzado es un llamado a licitación pública, tanto nacional como internacional, para lo que han bautizado como la Red Federal de Concesiones Etapa 3. Etapa 3, vale. Exacto. El núcleo duro de esta medida es el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales S.A. Madre mía. Es, sin exagerar, un cambio de paradigma absoluto en cómo se concibe la infraestructura logística del país a nivel macroeconómico. Claro. Básicamente se está pasando de una gestión centralizada, en manos del Estado, a un modelo puramente basado en concesiones privadas, que se sustentan por el cobro de peajes. Pero a ver, cuando hablamos de corredores viales, a veces cuesta un poco imaginar la escala física de esto en un mapa, porque no sé. Ya, no es una carretera cualquiera. Eso es. Tengo entendido que no estamos hablando de un par de autopistas secundarias, sino de arterias vitales que cruzan medio continente. Pues fíjate en la magnitud de los tramos afectados. A ver. Abarca las regiones de Cuyo, Centro-Norte, el Noroeste, Chaco-Santa Fe, el Litoral, todo el Noreste, la zona centro y la Mesopotámica. Tela. Y por si esto fuera poco, se le suma la etapa 2B. ¿Y esa qué incluye? Pues incluye los corredores del Mediterráneo, el tramo puntano y las vitales zonas portuarias norte y sur. O sea, prácticamente todo el tejido circulatorio del país. Prácticamente. Y quien quiera competir por el control de esta inmensa telaraña de asfalto, bueno, tiene como fecha límite el 18 de mayo de 2026 para presentar sus ofertas en el portal oficial del Estado. El portal Contra-TR, ¿verdad? Ese mismo. El objetivo expresado en la propia resolución, además, es muy nítido. Buscan eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado nacional. Ya. Y aquí es fundamental observar esto con objetividad, porque independientemente del modelo económico que uno prefiera, la realidad de los datos muestra a un Estado rediseñando por completo su papel frente a la obra pública. Totalmente. Delegan el mantenimiento operativo, la eficiencia, la recaudación del día a día y la inversión futura en los consorcios privados que logren adjudicarse estas inmensas licitaciones. Es una transformación radical del paisaje, sin duda. Pero me ha llamado muchísimo la atención un contraste brutal. ¿Ah, sí? Sí, porque mientras en tierra firme el Estado busca privatizar y delegar para recortar gastos, si miramos hacia los ríos, hacia el agua, la estrategia parece ir por otro lado completamente distinto. ¿Te refieres a la hidrovía? Autopista fluvial inmensa, por la que sale gran parte de la riqueza agrícola. He visto que ahí, curiosamente, están aplicando rebajas temporales. Claro, es que ahí entra en juego la resolución 27-2026, Ajá. emitida por la Administración General de Puertos. Esta resolución afecta directamente a la vía navegable troncal y específicamente establece una rebaja en la tarifa de peaje para un tramo muy concreto. El de Santa Fe, ¿no? Sí, el tramo que va desde el puerto de Santa Fe hasta la confluencia. Han fichado el precio en $1,30 estadounidenses por tonelada de registro neto. Lo que llaman TRN. Eso es, las siglas TRN, para el transporte internacional. Y han establecido que este valor estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026. Pero claro, la gran pregunta que surge al analizar a fondo estos datos es el por qué. O sea, ¿por qué el Estado aplica rebajas temporales en el agua mientras cede el control en la tierra de forma tan masiva? Ya. ¿Qué sentido tiene abaratar el peaje fluvial justo en este momento histórico? Pues si conectamos esto con la perspectiva general, descubrimos que esa tarifa de $1.30 no es un simple descuento comercial. No. ¿Qué va? Es el reflejo de un terremoto institucional interno tremendo. A ver,
Cuéntame eso. El contexto de fondo es que se está llevando a cabo la disolución y liquidación de la antigua Administración General de Puertos. Vale. Y en su lugar están haciendo una nueva entidad que es la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Cuando un Estado atraviesa una transición técnica y burocrática de ese calibre, gran parte de sus recursos internos están paralizados. Claro, o absorbidos por la propia reestructuración. Exactamente. Entonces, reducir la tarifa temporalmente es una medida de estabilización pura y dura. Ah, entiendo. Es un intento pragmático de mantener la competitividad internacional de las exportaciones e importaciones que transitan por el río Paraná, Para evitar sustos. para evitar sobresaltos en el mercado, efectivamente. Mientras el propio Estado reorganiza internamente quién y cómo administrará esos cobros millonarios en el futuro cercano. O sea, para resumir un poco la imagen, el sistema circulatorio terrestre se privatiza para evitar déficits y el fluvial se abarata temporalmente para ganar tiempo mientras se optimiza la nueva agencia estatal. Así de simple y así de complejo a la vez. Es fascinante ver cómo se mueven esas placas tectónicas de la macroeconomía. Desde luego. Pero cambiando de terreno, me ha hecho mucha gracia y me ha parecido súper revelador sumergirme en un ecosistema completamente distinto. A ver hacia dónde vamos ahora. Pues si dejamos el asfalto y los ríos y nos vamos al pulso digital de la sociedad, hay una sección entera dedicada a los registros de dominios de Internet. Ah, sí, la cuarta sección. Sí, las famosas terminaciones .ar, .com.ar o .tour.ar. Es como ver un escaparate en tiempo real de lo que la gente tiene en la cabeza, desde el ciudadano de a pie hasta las grandes multinacionales. Lo fascinante aquí es cómo el registro de un dominio de Internet funciona a día de hoy como el equivalente moderno a clavar una bandera en un territorio inexplorado. Totalmente. Cada nombre refleja una necesidad, un sueño o, bueno, una estrategia comercial muy calculada. Es que hay ejemplos maravillosamente cotidianos. Viendo los registros recientes te encuentras con cosas como hongos de montaña, identidad digital, nuevas células o 15 de luz. Sí, sí. Y luego está la inevitable supervivencia del tejido comercial de barrio, que a mí me parece brillante. ¿Cuál viste? Pues alguien ha registrado Ferretería Bruzone. ¡Qué bueno! Es la economía real, la de la calle, buscando desesperadamente su hueco en la red, porque saben que si no están ahí, desaparecen. Claro. Pero ojo que no solo el pequeño comerciante clava su bandera. Los gigantes corporativos están jugando una partida de ajedrez muy agresiva para proteger su territorio. He visto movimientos de empresas enormes que no dan puntadas sin hilo. Y ahí es donde el análisis a fondo se vuelve muy revelador. Porque por un lado, tienes movimientos corporativos de blindaje clásico. Como el de EuroDNS. Exacto. La empresa Eurodenis S.A. ha registrado los dominios Welcome to My y sus siglas WPY. Ajá. Pero el caso que ilustra perfectamente la evolución del mercado actual es el de Delivery Hero Latam. Uy, sí, este caso me pareció interesantísimo. Esta multinacional es archiconocida por su plataforma de reparto de comida y, lógicamente, han asegurado dominios como Pedidos Ya. Que es su marca principal. Claro. Pero el movimiento estratégico clave, el que nos dice hacia dónde va el mercado, es que también han registrado Pagos Ya. Espera, a ver, ¿me estás diciendo que una empresa que nos trae la cena a casa está intentando meterse de lleno en el sector financiero registrando marcas de pagos? Esa es exactamente la estrategia de manual de las grandes corporaciones en la actualidad. ¡Qué barbaridad! Al registrar Pagos Ya, Delivery Hero no solo protege su propiedad intelectual de posibles competidores que quieran usar un nombre similar. Sí, sino que expande de forma muy agresiva su ecosistema. Ya no se conforman con llevar comida de un punto A un punto B y llevarse una comisión. Quieren todo el pastel. El objetivo final es consolidarse en el sector de la tecnología financiera, las famosas fintech. Quieren que el usuario no solo pida a través de su app, sino que el capital se quede retenido y circule dentro de su propia infraestructura de pagos. Para no depender de bancos tradicionales. Exactamente. Blindan la marca original y, de paso, diversifican su modelo de negocio hacia donde realmente está el volumen de dinero, que es el flujo financiero. Y hablando de dinero y de bancos tradicionales, parece que el Estado tiene una doble vara de medir muy curiosa en este aspecto. ¿En qué sentido lo dices? Pues porque llevamos un rato comentando cómo flexibilizan la gestión de las carreteras o cómo las empresas campan a sus anchas expandiéndose en el mundo digital. Pero cuando nos asomamos al terreno financiero puramente estatal, la postura es diametralmente opuesta. Ah, ya sé por dónde vas. El Banco Central no perdona una.
He visto que están lanzando citaciones formales con un tono bastante amenazante, por sumarios financieros y por supuestas violaciones del régimen penal cambiario. El contraste es fundamental para entender la maquinaria gubernamental contemporánea. Efectivamente, el Banco Central de la República Argentina ha emitido citaciones punitivas, Directas, apuntando directamente, por ejemplo, contra Andis SRL. que era una agencia de cambio. Sí, operaba en el mercado como agencia de cambio. Y la citación va contra la empresa y contra su representante legal. Ya. Y ojo que no es un caso aislado. En el mismo bloque de acciones se incluye a una empresa bajo la denominación Metal Work Group, SAS. A todos ellos se les exige comparecer de forma inmediata. Bajo el apercibimiento de declarar su rebeldía si no lo hacen, ni más ni menos. Pero fíjate en la dureza de los términos. Hablan de régimen penal cambiario, de declarar rebeldía. Suena a que el Estado suelta las carreteras, pero agarra la cartera de las divisas con uñas y dientes. Es que la soberanía monetaria es la última línea de defensa de cualquier Estado. Claro. Mientras que en ciertas áreas de infraestructura física, la administración adopta un enfoque de concesión y externalización hacia el sector privado, cuando se trata del control del flujo de divisas, la vigilancia es de hierro. No pasan ni una. La fiscalización del capital sigue siendo implacable. No ceden ni un solo centímetro en su rol de máxima autoridad sobre la moneda y las operaciones de cambio. Utilizando todo el peso penal. Todo. Para asegurar que el mercado cambiario no se desborde. Es una dualidad muy marcada y fascinante del siglo XXI. Apertura total en la infraestructura física, pero control absoluto y punitivo en las fronteras financieras. A ver, que aquí entramos en lo que yo llamo la sala de máquinas del Estado. Y es donde la cosa tiene muchísima miga. ¿Las compras? Sí, porque si nos metemos en la tercera sección, la de contrataciones, nos topamos de frente con la lista de la compra de un país entero. Es un documento muy peculiar. Es alucinante la variedad extrema de bienes y servicios que una nación necesita adquirir a diario simplemente para no paralizarse. Es un contraste constante. Sin duda. Por un lado, tienes algo de vital importancia humana, y por otro, cosas que suenan a ciencia ficción pura. Los contrastes son verdaderamente asombrosos. Por dar los datos precisos, vemos al Ministerio de Salud lanzando la licitación 0022-2025. Ajá. El objetivo es la compra directa de medicamentos antirretrovirales. Es decir, estamos ante una licitación que literalmente sostiene la vida de miles de personas. Totalmente. Y en ese mismo boletín de compras, unas páginas más allá, encontramos al SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad, buscando proveedores de insumos para mantener operativo un bioterio. ¿Un bioterio? Durante un periodo de 6 meses. Claro, y quien escuche bioterio se quedará igual, pero entiendo que no estamos hablando de un jardín botánico, precisamente. No, en absoluto. Un bioterio es una instalación altamente especializada. Hablamos de niveles de bioseguridad muy estrictos. Vale. Está dedicada a la cría y el control sanitario de animales de laboratorio, generalmente roedores. Entiendo. ¿Y por qué el Estado necesita esto con tanta urgencia? Porque para un país cuyo motor económico depende en gran medida de las exportaciones agropecuarias y cárnicas, mantener la infraestructura de investigación epidemiológica y control de plagas del SENASA es una cuestión de seguridad nacional comercial. Ah, claro. Si hay una plaga, se cae la exportación. Exactamente. Por eso vemos que el Estado demanda desde fármacos críticos para la supervivencia humana hasta entornos controlados para la investigación animal en el mismo día. Pero de todas las compras que he visto en este bloque, hay una que me ha dejado helada. La del Senado. Sí, nos habla de una vulnerabilidad muy moderna. El Senado de la Nación está en pleno proceso de licitación para contratar un sistema de ciberseguridad. Concretamente de la marca Fortinet. Eso es, por un plazo de 24 meses. Y lo que impacta no es que compren un antivirus potente, sino las exigencias de respuesta ante una crisis. Tienen unas cláusulas que no dan margen ni para pestañear. Es que el ciberespacio se ha convertido en la infraestructura más crítica de todas, muy por encima del asfalto del que hablábamos al principio. Sin duda. Las especificaciones técnicas de esa licitación del Senado establecen lo que en el sector se conoce como un SLA, un acuerdo de nivel de servicio absolutamente draconiano. Cuéntanos los plazos, porque son de locos. Ante incidentes clasificados como de nivel muy urgente, la empresa contratista tiene un plazo de resolución técnica de tan solo 3 horas. ¿3 horas? Y para los clasificados como urgentes, el límite es de 6 horas. Es que, para que nos hagamos una idea,
Exigir un tiempo de resolución de 3 horas significa que si el sistema del Senado sufre un ataque masivo a las 2 de la mañana, Para las 5 de la mañana tiene que estar resuelto. exacto, antes de que amanezca, la empresa tiene que haber contenido la brecha y solucionado el problema. Es un estándar de respuesta casi militar. Lo es, y lo es porque el riesgo es altísimo. Que la Cámara Alta del Poder Legislativo exija ese nivel de inmediatez nos indica el estado de amenaza constante que enfrentan las instituciones democráticas hoy en día. Claro, un ataque puede paralizar leyes enteras. Una brecha de seguridad que dure más de 3 horas en el Senado podría significar desde la paralización del proceso legislativo nacional hasta la filtración masiva de datos muy sensibles de comisiones investigadoras. Es gravísimo. Por lo tanto, no están comprando simplemente licencias de software comercial. No. Están contratando un equipo de mercenarios digitales de respuesta inmediata, que operará ininterrumpidamente 24 horas al día, durante los próximos 2 años. Madre mía. Y lo más curioso es que junto a esa licitación de altísima tecnología cibernética que parece sacada de una película de espías, de repente aparece el dato de microgestión más mundano posible. El tóner. El tóner. Ese gasto que humaniza y aterriza el concepto abstracto de Estado a la realidad de una oficina con fluorescentes parpadeando. Resulta que el Ministerio Público de la Defensa ha preadjudicado la compra de tinta para impresoras. Sí, concretamente a Manpresa Servicios Globales de Informática S.A. Ajá. Se trata de la adquisición de insumos de tóner para impresoras de la marca Oki. ¿Y cuánto cuesta eso a nivel estatal? El monto total de la preadjudicación asciende a $22.925 estadounidenses. Casi $23.000 solo en tóner. Nos imaginamos al Estado como un ente digital abstracto, hiperconectado y protegido por firewalls militares, pero la realidad es que la burocracia, a día de hoy, sigue necesitando camiones de tinta para funcionar. Es un reflejo cristalino del coste real y oculto de mantener la maquinaria institucional en marcha. Totalmente. Mientras debatimos concesiones de rutas nacionales por cifras incalculables y sistemas de ciberseguridad de respuesta inmediata, la operatividad más elemental del sistema de justicia requiere papel impreso. Claro, el expediente físico, Quizá que esté en sus portales web, sigue siendo un gigante físico pesado. que consume recursos a todas horas. Toneladas de suministros básicos independientemente de los grandes debates macroeconómicos. Ojo, porque detrás de tanto número, tanta licitación y tanta tinta, hay historias humanas. Sí, la segunda sección. Exacto. Hay personas reales. Si exploramos la sección que agrupa sociedades y avisos judiciales, te das cuenta de que esconde entre sus fríos edictos legales verdaderos dramas y cambios vitales. Es un apartado muy humano, sí. Hay cosas que parecen literatura jurídica. He visto, por ejemplo, que los juzgados tramitan cambios de identidad o empresas buscando a gente desaparecida hace años. Los edictos judiciales son, en esencia, el rastro vital de la sociedad dejado en el papel oficial del Estado. Por un lado, tenemos el caso del Juzgado Civil número 85. Sí, Que se encuentra tramitando oficialmente el cambio de nombre de una persona. El edicto hace saber públicamente que Chen Félix pasará a llamarse Chen Jijiche. y esto se publica para que cualquiera pueda objetar, ¿no? Exactamente. Abre el plazo legal obligatorio por si alguien tiene alguna objeción formal que hacer. Un cambio de nombre representa el reconocimiento legal de la identidad personal en el sistema estatal. Que se dice pronto. Es un acto administrativo, frío, impreso en papel, pero con un peso vital incalculable para el individuo que lo solicita. Y luego está el misterio corporativo, que comentaba antes. Lo de Modoc. Sí, la empresa Modo que sea. Están utilizando el juzgado comercial número 14 para citar y convocar a cualquiera que pretenda derechos sobre títulos de acciones que quedaron registrados en sus libros en el año 2014. Hace más de una década. Llevan más de 10 años buscando a los dueños de esas acciones. ¿Cómo puede alguien olvidarse de que tiene participaciones en una empresa durante una década entera? Ocurre muchísimo más a menudo de lo que imaginamos. ¿En serio? Sí, ya sea por herencias no reclamadas, quiebras personales o simple dejadez administrativa. Ya veo. Pero el edicto de modo que sea evidencia las exigencias legales ineludibles para el ordenamiento societario. Claro, el dinero no puede desaparecer. El capital de una empresa no puede quedar flotando en el limbo indefinidamente. La ley mercantil exige un esfuerzo público, formal y verificable, como es la publicación de este edicto en los boletines oficiales. Para intentar localizar a esos accionistas inactivos. Eso es, y si no agotan esta vía pública, la empresa no puede avanzar legalmente con ciertos actos societarios fundamentales. Estarían paralizados. Totalmente. No podrían hacer reestructuraciones de capital o la aprobación definitiva de balances históricos.
Todo tiene que dejar una huella legal. Y esa huella legal, ese rastro verificable y auditable, también se exige de manera implacable en la arena política, ¿verdad? Por supuesto. Porque he visto que los partidos políticos también tienen que pasar por el aro de publicar sus cuentas ante todo el mundo. Exactamente. Es la manifestación pura de la transparencia democrática obligatoria. El ejemplo reciente es el aviso publicado por el Partido Solidario del Distrito de Buenos Aires. Ajá. A través de la justicia electoral han comunicado que su informe final de recursos y gastos de campaña ya se encuentra a disposición pública. Esto era por unas elecciones recientes, creo. Sí, este informe corresponde a las elecciones para diputados nacionales que se celebraron en octubre de 2025. Y entiendo que esto no es un acto de buena fe del partido porque quieran ser muy transparentes, sino una obligación estricta por ley para que cualquiera pueda revisar en qué se han gastado el dinero durante la campaña. Así es. Al margen de cualquier valoración ideológica del partido en cuestión, la publicación de este aviso ilustra la aplicación estricta de la Ley 26.215. Que es la ley de financiación, imagino. Sí, es la norma que regula el financiamiento de los partidos políticos. Demuestra cómo el marco legal obliga sistemáticamente a todas las agrupaciones políticas, sin excepción, a dejar un rastro auditable de sus finanzas. Para que cuadren los números. La ley somete al escrutinio ciudadano e institucional cada peso invertido en propaganda, traslados o mítines. Es un mecanismo de control indispensable para evitar la entrada de aportes opacos y asegurar que la contienda electoral se haya desarrollado dentro de los parámetros legales establecidos de financiación. Llegamos al final de este inmenso recorrido y es fascinante recapitular todo lo que hemos abarcado en este análisis a fondo. Porque para comprender verdaderamente la dimensión de un Estado moderno, hay que observar este ecosistema administrativo donde todo, absolutamente todo, interactúa de formas sorprendentes. Hemos arrancado viendo la gigantesca macroeconomía que decide entregar al sector privado el control y mantenimiento de las rutas por las que viaja la producción de todo un país. Hemos visto cómo la burocracia frena el cobro de peajes en la inmensa hidrovía para darse tiempo a organizar sus propios ministerios. Hemos pasado por la urgencia casi militar de blindar la seguridad informática del Senado en cuestión de 3 horas, sin olvidar el altísimo coste cotidiano de comprar tinta para que los jueces sigan imprimiendo expedientes de papel. Y hasta hemos visto cómo la vida de la calle asoma a la cabeza, con ese emprendedor que registra hongos de montaña o el gigante del reparto a domicilio intentando convertirse en un banco, registrando pagos ya. Todo mientras el Banco Central vigila el mercado de divisas con mano de hierro y los juzgados tramitan cambios de identidad que cambian vidas enteras. Cada resolución, cada edicto y cada compra son parte de un engranaje mayor que nunca, jamás se detiene. Todo esto que hemos analizado plantea una cuestión crucial que resume la enorme paradoja de la administración estatal contemporánea. Por un lado, somos testigos de un Estado que decide desprenderse progresivamente de infraestructuras físicas masivas, entregando el mantenimiento y cobro de interminables corredores viales al sector privado, buscando agilidad y, sobre todo, la reducción del déficit. Pero de forma simultánea, ese mismo Estado invierte agresivamente e impone reglas draconianas para blindar su infraestructura digital e institucional. Desde exigir la resolución de una crisis de red en el Senado en tan solo 3 horas, hasta la persecución implacable de agencias de cambio mediante el régimen penal. Todo esto deja flotando una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder estatal moderno. Pensemos en ello, en pleno siglo XXI. ¿Se define la verdadera soberanía y poder de una nación por el control físico de sus interminables carreteras de asfalto y peajes de hormigón? ¿O se define cada vez más por el control inquebrantable de los flujos de capital, la transparencia de sus leyes y la protección absoluta de sus carreteras de datos e infraestructura digital?